Bienvenidísimos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos visita Jonathan Márquez, que es el traductor oficial en lengua española de El hombre más perverso del mundo, Aleister Crowley. Gracias por estar aquí, Jonathan. Gracias a ti por invitarme, un placer. Nada, el placer es nuestro. Bueno, tus últimas traducciones en la editorial Matrioska nos han hecho ver un nuevo Aleister Crowley. Mira que tú ya tenías varias traducciones anteriores. Confesiones, no recuerdo, Valdemar creo que era, ¿verdad? Pero Efectivamente. eso, sí. En Matrioska pues hemos leído Operaciones de París, Amalantra, Abdul-Dif, La visión y la voz, los libros sagrados de Telema y bueno, nos han hecho ver, ¿sabes?, a un Crowley mucho más filósofo de lo que nosotros pensábamos, sobre todo en algunos textitos breves que aparecen en alguna de estas obras. Gracias, lo primero, ¿vale? Y bueno, ¿nos puedes hablar un poco del Crowley filósofo? Efectivamente, no ha sido casualidad lo que comentas. Una de mis intenciones al publicar estos libros, principalmente el de los textos arcanos de Crowley, fue mostrar ese Crowley que creo que no es tan conocido como ese Crowley demonizado, ese hombre más perverso del mundo, como tú has dicho, sino un Crowley más filosófico. Por ejemplo, incluye en ese libro un texto que me parece fundamental para comprender su pensamiento cercano bastante al escepticismo, como es el soldado y el jorobado. Ujú. Ahí claramente expone un pensamiento bastante cercano, como digo, al escepticismo. Pero vamos, en cualquier caso, Crowley rebosa filosofía en cualquier obra suya, Sí. el, porque casi cada texto suyo, incluyendo los poemas que él tiene, están cargados de contenido cabalístico. Y la cábala, después de todo, es un sistema aparte de místico, a mi juicio, bastante filosófico, muy cercano a los sistemas neoplatónicos, incluso. Pues sí. Mira, te voy a robar el protagonismo durante 5 minutos porque, claro, esta entrevista va a ser malentendida, como otras muchas que hemos tenido en este canal, ¿no? Por parte de los antropósofos. Y yo tengo un poco que introducir a qué viene a invitar a alguien especialista en Crowley en un canal, por lo menos en esta primera etapa, especializado en lo que es Rudolf Steiner y la antroposofía. Si me dejas entonces hacer Sí, solo sí, 4 apuntes, y si tú quieres apuntar algo que no estás de acuerdo de lo que yo digo de estos 4 apuntes, por favor, me lo dices, ¿eh? Pero eso, lo primero, mucha gente no lo sabe, pero sobre todo dentro de la antroposofía, que se intenta dar una visión idealizada de Rudolf Steiner, ¿no? Si Crowley es el hombre más perverso del mundo, parece que Steiner es el hombre más bueno del mundo, ¿no? No creo en ninguno de esos dos estereotipos. Pero bueno, lo primero, lo más importante, Crowley fue iniciado, por así decirlo, por Theodor Reuss en la Ordo Templi Orientis. Bueno, esto es un hecho incluso confirmado por el propio Steiner. Que luego él renegase de esa iniciación para fundar el mito de Memphis Mizraim, para fundarlo, no, para dirigirlo, ¿no?, en Alemania, ya es otro cantar. Pero bueno, él tampoco le hacía ascos a ese mundo. Conoces este dato, seguro, ¿verdad? sí, sí, sin duda. De hecho, a raíz de la conversación que tuvimos el otro día, estuve investigando un poco si podía haber una relación entre Aleister Crowley y Rudolf Steiner, que como te dije, no me sonaba. Pues bien, lo comprobé con la biografía que tiene Richard Kaczynski sobre Aleister Crowley, que para mí es primordial para conocer la vida de Crowley. Ahí menciona únicamente que efectivamente parece ser que Rudolf Steiner fue iniciado dentro de OTO, pero no queda, vamos, se salió muy pronto y no continuó con esa vinculación. Lo que quiere decir que incluso si estuvo iniciado en OTO, no llegó a coincidir con Aleister Crowley, porque él cuando entró empezó, bueno, él dirigió la sección anglosajona de la Sí. orden y él ya empezó a transformarla para que estuviera de acuerdo con las enseñanzas del nuevo guión, que le fue anunciado unos años antes. Entonces, no, la OTO en la que pudo ser iniciado Rudolf Steiner nada tiene que ver con la OTO donde estaba Aleister Crowley y la que dirigió él. Por tanto, aunque tengan el mismo nombre, ni siquiera podemos decir que estuvieran iniciados en la misma orden. Totalmente de acuerdo, sí. Segundo punto, no. Ambos eran masones. En el caso de Crowley era un masón irregular. En el caso de Steiner, muchos antropósofos constantemente dicen que la antroposofía está, ¿cómo se dice?, dirigida por una mano oculta masónica. Bueno, simplemente dos datos, ¿vale? Rudolf Steiner dirigía la sección esotérica
en Alemania de la Sociedad Teosófica. Y era imposible, no dejaban que un no masón dirigiera la sección esotérica de la Teosofía. Por lo tanto, Rudolf Steiner era masón. Eh, no voy a dedicar el programa a justificar eso, ¿no? Pero bueno, no sé si también sabías esto, ¿no? ¿O qué nos puedes contar de la masonería de Crowley? Bueno, es un hecho efectivamente que Rudolf Steiner estaba iniciado en la masonería si hacemos caso a la obra de Kaczynski, porque ahí también menciona cómo Rudolf Steiner estaba muy vinculado al mito de Memphis Mizraim. Sí. Crowley sí era masón, él no lo ha ocultado en ningún momento. Él fue iniciado en la masonería irregular cuando era muy, muy jovencito. En sus viajes en México, quiero recordar que por 1900. Ahí conoció al conde de Medina Sidonia, el cual le concedió el grado 33 de la masonería a raíz de los conocimientos que Crowley ya tenía de la orden Golden Dawn y por ciertas enseñanzas que también le transmitió este conde en su estancia en México. Ajá. La cuestión es que Crowley nunca habla muy bien de la masonería en sus obras. Steiner tampoco. Steiner tampoco. ¿Cómo, perdón? Steiner tampoco. Decía que estaba moribunda. Claro, sí, efectivamente. Creo que esa palabra aparece incluso textualmente en los textos de Crowley hablar de la masonería. El problema que ve con la masonería es principalmente que no aporta enseñanzas, porque él decía que el conocer los secretos del grado 33 apenas le aportaba conocimiento con respecto a lo que ya sabía de sus grados bastante inferiores en la Golden Dawn, porque él no era un alto iniciado por esa época en la Golden Dawn. Y bueno, pues tenía un poco el interés de reformar, sobre todo el mito, el rito de Memphis Mizraim. Pero bueno, al final parece ser que se topó con bastantes obstáculos y lo que tuvo que reformar fue OTO, que era lo más cercano que tenía disponible. Steiner también quiso reformar el mito de Memphis Mizraim y de hecho creó una logia que se llamaba Mística Eterna, donde se estuvo trabajando en eso, en lo que era el mito de Memphis Mizraim. Curiosas las semejanzas. Porque, bueno, la tesis de la que va todo esto es de que Rudolf Steiner representa a Micael o el arcángel Miguel, según lo que es la iconografía o la fantasía ética religiosa de la antroposofía, que Crowley representa a la bestia, en este caso el dragón, pero esta es un poco la novedad. Desde mi punto de vista, y esto lo justifiqué en la tesis doctoral, en el libro, y bueno, a través del gnosticismo, Micael y el dragón forman parte de una sifigia, es decir, de una unidad dividida en dos polos que de alguna manera a través de su aparente enfrentamiento generan una corriente que yo llamo corriente micaélica, pero que le podemos llamar corriente telémica, como queráis llamarle, ¿vale? Pero eso, que lo importante es que ese enfrentamiento genere una corriente que primero divide el todo en dos partes y después esas dos partes se ponen en movimiento la una a la otra. No sé cómo ves tú esto, no sé si también has visto algo de esto en algún libro de Steiner, ¿no? Lo de las sifigias o la unión de Micael y el dragón. Es muy interesante lo que señalas, pero bueno, lo primero de todo me gustaría decir que no hay que demonizar a Aleister Crowley. O sea, hay un señor con más o menos decisiones éticas un tanto cuestionables en ciertos momentos de la vida, como entiendo que cualquiera de nosotros. Pero él no era mago negro, eso es lo primero. No, él, por supuesto. Sí, claro, él siempre decía que... Era el maestro Terión, él era el maestro Terión, la bestia. Claro. Sí, pero ¿cómo tenemos que entender eso? No tenemos que entenderlo desde el punto de vista del cristianismo tradicional, por supuesto, sino que tenemos que entenderlo como que él era el profeta del nuevo eón, un nuevo eón en el cual el ser humano es responsable de sus propios actos, ¿no? O sea, él ya no necesita a otra persona que se sacrifique por él, como hacía Jesucristo, para expiar sus pecados. Es él mismo el que tiene que responder de sus propios pecados, ¿no? De cierto modo. ¿Y cuál es ese pecado? No hacer lo que tienes que hacer en este mundo, que es tu verdadera voluntad. Sí, de alguna manera a lo mejor el dragón representa la verdadera voluntad o la voluntad no reconocida de Micael. Y Micael la voluntad no reconocida del dragón. Y lo que tienen es que reconocerse el uno al otro, no lo sé. Sí, por supuesto, yo no quiero demonizar a Aleister Crowley. Tampoco, de hecho lo digo aquí, admiro a Aleister Crowley, en el sentido de que filosóficamente me parece un adelantado a su época, fue capaz de captar lo que yo llamo el espíritu de los tiempos, ¿no? Yo cuando leo a Aleister Crowley, incluso su libro sagrado, que es el Libro de la Ley,
para mí es Nietzsche llevado a un estado de poesía total o Baudelaire o no sé qué es para ti. Sí, estoy de acuerdo, pero también he de decir que no solo que recoja ese pensamiento anterior, como puede ser Baudelaire o Nietzsche, sino que él mismo es un preludio de lo que va a ser el pensamiento a partir de él. Tenemos el libro de la ley, por ejemplo, como ha señalado, fue dictado en 1904. Un año después vendría la teoría de la relatividad de Einstein. Tiene muchos puntos en común, como se ve en los comentarios posteriores que Crowley hace de su obra y como se ve cuando uno lee ese libro. Es inevitable acordarse de la relatividad de Einstein. Pero muchos otros, por ejemplo, también el existencialismo, a mi juicio también preludia un poco el movimiento existencialista en su concepción del ser, de la construcción y demás. Muy bien, muy bien. Pues mira, me has abierto la puerta. Yo tengo que preguntarte lo primero. Sabes que al final del libro de la ley, Crowley dice que quienes lo comentemos nos convertiremos en centros de pestilencia, con lo cual yo estoy dispuesto. ¿Tú estás dispuesto? Depende del comentario. Al final lo que quiere decir, he de aclarar qué es lo que significa ese punto. Sí, Ese por punto lo favor. que significa es que no debemos expresar públicamente nuestras opiniones sobre este libro, hacer comentarios públicos para no influenciar a futuros lectores. Vale, Simplemente vale. eso, para que cada uno lo interprete por sí mismo. Por sí mismo. Muy bien. Claro, para que así no haya dogmas como hay en la Iglesia Católica. El Crowley siempre quería evitar eso. Quería que Sí, sí, cada sí, sí. uno interpretara Célemat como pudiera. Para la gente que no lo conozca, lo que significa célema significa, tú lo puedes Voluntad. explicar mucho mejor, voluntad. Significa voluntad en griego. No voluntad, no una voluntad cualquiera. Tenemos que distinguir aquí entre célema y búlome. Búlome es bulo. Es la voluntad inferior, ¿no? Por ejemplo, quiero comerme un marisco, claro, ¿no? Pues eso no sería célema. Célema sería una voluntad divina, una voluntad que se puede identificar incluso con la voluntad de Dios, si somos teístas. De hecho, es como se utilizaba esa palabra al principio de la Edad Media, como la voluntad de Dios. Caray, sí, sí, la raíz es la misma, Ceos, ¿no? Y célema. Sí, es verdad. No sé si estarán etimológicamente ligadas, aunque efectivamente se parezcan. Me han entrado Sí, también sí, esa sí. duda. Yo no tengo ni idea Parece de griego. cuando. Yo no tengo ni idea de griego, con lo cual no sé si estará ligado, ¿eh? No lo sé, pero en cualquier caso es como se utiliza esa palabra así a principios de la Edad Media. Muy bien. Claro, es una voluntad muy diferente a la buena voluntad kantiana. Porque, claro, Sí. lo primero, es una voluntad, sí, love under will, es decir, amor bajo voluntad lo traduces tú, ¿verdad? Correcto. Sí, amor bajo voluntad. Y claro, de alguna manera hay algo que rige al amor. Es decir, la voluntad somete al amor. Con lo cual tenemos un principio superior que no tiene necesariamente que amar, sino que dirigir el amor. ¿Cómo ves tú eso? Correcto, aunque bueno, ese versículo, como prácticamente todos los del libro de la ley, tienen un contenido más allá basado en la cábala. Ajá. Ahí la voluntad se podría identificar con Jochma, la segunda emanación El la árbol de la segunda vida, emanación, sí. efectivamente, mientras que amor se podría caracterizar como Binah. Ah, no sabía yo. Entonces, como los dos pilares, el derecho y el izquierdo, el árbol de la vida. Muy bien. Y que Jochma tiene que regir sobre Binah, porque efectivamente está más cerca de la corona, Vale, vale, de de la Kefer. emanación primordial. De Kefer, sí, sí. Que bueno, que en la filosofía cabalística de Aleister Crowley, 2 es igual a 0, por lo tanto, la corona es la nada, o la nada es el La Ein Sof. corona tiene la doble vertiente, porque la corona también es representada en algunos textos cabalísticos como un rey de perfil, Ah, un una rey de figura de perfil. perfil. Un rostro da hacia la manifestación y el otro hacia la no manifestación, hacia la nada, ¿no? Entonces es uno, pero también es cero. Mira tú, en el tarot de Crowley, en el tarot de Thoth, que por cierto fue hecho no por Crowley, sino por una antropósofa, por una ex antropósofa, Sí. Frida Harris, que asqueada, casi como empiezo a estar yo, de, de la sociedad antroposófica y de todos los moralismos y dogmatismos, pues decidió mandar a freír espárragos a la sociedad antroposófica y los antropósofos, irse con Crowley y utilizar lo que había aprendido, concretamente la geometría proyectiva sintética, para ayudar a crear una especie de síntesis entre lo que era el pensamiento de Crowley y lo que era el pensamiento de Steiner. Si quieres contarnos algo de Frida Harris,
Porque es que cuando hablaste del emperador, vi a la carta que es la 4, ¿no? El número 4, Sadi, de perfil precisamente. Es una carta muy bonita, toda de rojo, de naranja, anaranjado, Claro. ¿no? Bueno, el emperador es cierto que no tendría directamente una correspondencia con Keter. Además, tendría una correspondencia, bueno, más bien con los senderos, más que con los Sephiroth en concreto. Pero sí, es posible que esa idea esté en esa carta. Sí, es posible que, bueno, definitivamente si se muestra de perfil es por algo. Nada de lo que hacía Evidentemente, Crowley pues es... sí. La emperatriz también Uh -huh. se muestra de perfil en el tarot de Crowley, creo. Sí, sí. Claro. Creo que es la sacerdotisa la que se muestra, está con los brazos abiertos, se muestra de frente. Son las... Muy bien. Y el mago también se muestra de frente. Bueno, ya no tenía pensado hablar del tarot de Crowley, pero bueno, a mí me parece un tarot hermoso. Lo es. Lo es. Es tremendamente complejo. Hay que leerse una y otra vez el libro de Todd, que fue uno de los últimos libros de Crowley, donde explica realmente qué es lo que simboliza cada carta. Aún así, es un libro muy complicado, porque él tiene mucho más de lo que parece. No, Como prácticamente todos los de Crowley. Sí, 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 exactamente. No, y a nivel artístico me parece, vamos, lo digo por si hay personas que no les interesa la parte esotérica del tarot de Crowley, a nivel artístico me parece una maravilla, una maravilla. Sí. Bueno, pues hemos hablado de la nada, ¿no? Y una de las frases del libro de la ley es que la nada es una clave secreta de esta ley. ¿Cómo interpretas tú esto? Nada es una clave Pues secreta de esta ley. Nada en hebreo es Ain. Ain Ay. suma 31. 31 es una de las claves para la comprensión del libro. 31. 31, el número 31. Porque además hay que tener en cuenta que el libro de la ley son 3 partes, en las cuales habla una entidad distinta, en la primera Nuit, en la segunda Hadith, en la tercera Rahorquit, y el 31 por 3 suma 93, que es el número de Agapé y de Celemat, es decir, voluntad y amor, nuevamente. Muy bien, muy bien. Has hablado de 3 entidades. También, sí, perdón. Cuando quiere decir, perdona, sí, también no, cuando dice lo de que nada es una clave, también lo que quiere decir es que las palabras nada, no, etcétera, tienen un significado distinto. Cuando lo vemos en el libro de la ley, tenemos que pensar, aquí hay una doble o triple lectura, la normal o la cabalística. Tengo pendiente la publicación de los libros sagrados de Célema, pero esta vez revisadas con alguien más experto que ha sido capaz de guiarme un poco para respetar esas claves, ¿no? Entonces, próximamente cuando salga se verá más claro cómo juega con el no, con nada. Qué bien. ¿Lo publicarás en Matryoshka? Sí, también. No sabría decir todavía, entiendo que sí. Muy bien. En cualquier caso, sí que están saliendo ya los comentarios al libro de la ley en Matryoshka. Muy bien. Y ahí ya he actualizado la traducción del libro de la ley. Por tanto, ahí también se podrá ver bastante bien. Qué bien. Y una cosa, otra semejanza entre Crowley y Steiner con respecto a lo de nada. Bueno, a ver, no me gusta hablar de mí, en el sentido de que tengo que justificar todo lo que digo, pero bueno, claro. Está en mi tesis doctoral que es pública. Y bueno, eso forma parte de un sistema de una investigación que ha sido, entre comillas, verificada por gente independiente y que la ha aprobado, ¿no? Con lo cual, a partir de ahora ya no justifico nada y supuestamente todo lo que digo es verdad. Pero bueno, una frase de Steiner es: sobre esta nada edificaré un todo. Y bueno, claro, para poder hacer lo que te da la gana, en el fondo, tienes que destruir cualquier cosa que te condicione, ¿no? La nada es un requisito de la libertad. Y es interesante que digas todo y nada en esa contraposición que hace Steiner, porque el nada y todo también son una clave del libro de la ley. El nada en otro idioma es el la, y el todo o Dios, entendido como la totalidad, es al. Entonces, ese al-la es un juego constante que también está relacionado con este 31 que hemos dicho. Caray, ¿sabes? Se me vino a la cabeza un recuerdo. Cuando hice la formación de Waldorf, una eurimista que nos daba clase, bueno, pues nos estaba explicando el significado de las formas y tal, ¿no? Concretamente la lemniscata. Y bueno, se me ocurrió escribir en el encerado, ¿no? La palabra Allah en árabe, y le pregunté, bueno, desde un punto de vista eurítmico, qué significaba esa palabra.
Y bueno, me dijo que la línea... Bueno, al final me acabó diciendo lo que tú me estás diciendo, que a nivel geométrico significaba también, pues eso, todo, todo. Vale, vale. Bueno, una preguntina, porque me has hablado de 3 entidades que intervienen en el libro de la ley. Y claro, yo pensaba que el libro de la ley había sido editado por Aiwass, que yo te digo mi opinión solo, tú luego eres el especialista, pero yo siempre he sentido a Aiwass como la voz del subconsciente de Crowley, y ni siquiera de Crowley, sino como el subconsciente de la época, que está intentando, entre comillas, romper con un pasado heredado y de alguna manera iniciar un nuevo mundo. Pero claro, los inicios son siempre violentos, hay que romper la tierra. Primero de todo, yo no soy experto en nada, yo simplemente soy el humilde traductor de Crowley, nada más. Otra cosa, de tantos libros que he tenido que leer y traducir de él, pues algo se me ha quedado, obviamente, pero lejos de experto. Bien, Aiwass. ¿Quién es Aiwass? Pues no podemos decirlo con seguridad porque Crowley nunca fue muy claro en ese punto. En algunos textos se ve como si pudiera ser su santo ángel guardián, una entidad de la que quizás podríamos hablar más adelante. Pero bueno, Aiwass, ¿cómo se presenta él mismo en el libro de la ley? Él es el mensajero de los dioses del nuevo eón, es el mensajero del nuevo eón. Él habla de parte de Nuit, Hadith y Rahor-Quit. Él no habla por él mismo. Entonces, él es únicamente el que dicta como intermediario entre esas entidades y Crowley, nada más. Muy bien. Aiwass, por cierto, también suma 93 y 418, según como no lo escribamos. No lo sabía. Sí, 418 es el número de León y 93 es el número de la ley. Entonces, vale. encaja. Y bueno, y Aiwass significa, Aiwass ya sé que no tiene nada que ver, pero bueno, significa yo fui. Y también en árabe, creo recordar, haber oído por ahí, tendría que confirmarlo leyendo algunas cosas, pero juraría que significaba la voz, lo cual encaja perfectamente también con esto. Ajá, muy bien. Muy bien. Claro, es que estoy pensando en lo que tú dices, en lo que pueden pensar lectores que no, oyentes que no conocen nada de Crowley. Bueno, en todo caso, Aiwass es la voluntad de poder de Crowley, ¿no? Bueno, voluntad de poder tampoco eso sería muy nietzscheano. Crowley es nietzscheano en cuanto a la importancia que le da a la voluntad, pero tampoco una voluntad entendida como voluntad de poder. Quizás sí que el matiz que él da sea más cercano a voluntad, pero él no utiliza el término voluntad de poder para definir su pensamiento ni nada de esto. Sería algo intermedio, yo creo, entre la voluntad de Schopenhauer y la voluntad de Nietzsche. ¿Vale? Más sí. esotérica, más metafísica, como la de Schopenhauer, aunque con el matiz de el nuevo eón, de una voluntad que va más asociada al poder que al sufrimiento o al dejar de existir, ¿no? Más, desde luego no es una voluntad ya de morir, como diría Mainlenda o Schopenhauer, ¿no? Sí. Bueno, y como es un poco la voluntad del eón, para la gente que no sepa qué es esto del eón, ¿no? De la época cósmica que corresponde a Osiris, ¿no? Que es el dios que nace, que muere y resucita, ¿verdad? De León de Osiris, efectivamente, el León de Osiris es el que muere en 1904 y a partir de ahí empezaría progresivamente, muy lentamente, el León de Horus, que sería en el que nos encontraríamos ahora. Antes del de Osiris vendría el de Isis. Ya, es verdad, el de Isis es de la madre, sí. Yo en eso a veces soy demasiado concreto, demasiado profano, no lo sé. Para mí, León de Osiris, sí, es el dios que nace, perdón, el que muere y resucita, pero yo siempre lo he visto como el requisito de la vida, en el sentido de que una semilla, ¿no? Tiene que, entre comillas, pudrirse para poder luego enraizar y renacer como planta. Bueno, siempre lo he visto de esa manera. Y claro, tampoco sé hasta qué punto ese eón puede ser sustituido por un eón diferente, en este caso el de Horus, ni tampoco que representa para ti el eón de Horus, claro. Bien, tampoco es que los eones se sustituyan 100%, es como un progreso acumulativo. Hay aspectos del León de Osiris que entiendo que seguirán vigentes, igual que ciertos aspectos del León de Isis. ¿Cuáles? No lo sabemos porque acabamos de
empezar el León de Horus. El León de Es Horus cierto. tiene que irse manifestando poco a poco. ¿Qué es lo que cambia realmente? Sí, efectivamente, lo que has hablado del concepto de muerte como cambio y como algo inevitable es un hecho. Es más una cuestión de perspectiva de cómo ver ese fenómeno de la muerte. En el mito de Osiris se ve como un asesinato, algo violento, algo dramático, Isis llorándole. Es lo mismo, es la misma idea que el sacrificio de Jesús y que otros muchos dioses moribundos, ¿no? Esto en el León de Horus ha acabado. En el León de Horus ya no tenemos esa concepción cosmológica de que el sol muere cada día y tiene que resucitar al día siguiente, sino que el sol somos nosotros, eso lo primero, ya no vemos a Dios como algo externo, Dios ya es algo interior, nosotros somos el sol. Y nosotros simplemente tenemos periodos de manifestación, que sería durante el día, y periodos de ocultamiento, que sería la noche, Es cierto. que sería la muerte. De planeta nos hemos convertido en estrellas. Una frase hermosa del libro de la ley. Todo hombre y toda mujer es una estrella. Es una estrella. A Claro. eso se refiere, sí, a muchas otras cosas, pero vamos, esa es una de las ideas que significa todo hombre y toda mujer es una estrella. Claro, las estrellas no giran alrededor de nada más que de otra estrella o de sí mismas, ¿no? Exacto, tal cual. Bueno, y ese es Y nuestro tiene su destino. propia órbita. Ah, y Tienen su propia órbita que deben seguir. Esa órbita es la verdadera voluntad. ¿Qué es lo que pasa si una estrella se salta su órbita? Pues que puede chocar con otra. Ya. Si tú sigues tu órbita, nunca chocarás. Esa es la ética celémica. Sigue tu órbita y no entrarás en conflicto con nadie, ni siquiera para ayudarle. Muy bien. Habría que ver un poco, ¿no? Pero ya no se defiende esa idea de altruismo, de autosacrificio por los demás, ¿no? Tú tienes que seguir tu camino y otro tiene que seguir el suyo. Ya. Claro, supuestamente el libro de la ley nos enseña cómo llegar a nuestra voluntad y, en algunos casos, a nuestra verdadera voluntad, perdona. Y en algunos casos, me imagino que también, nos dice qué no es o cuáles son los obstáculos para llegar a nuestra verdadera voluntad, que por lo que he leído del libro de la ley, generalmente giran siempre en torno a lo mismo, a dos ideas básicas. Diferenciar entre lo bueno y lo malo nos aleja de nuestra verdadera voluntad y después intentar buscarle el porqué a las cosas que queremos hacer nos alejan también de nuestra verdadera voluntad. Correcto, el por qué, aparte de que te hace dudar, creo que hay una frase en el libro en algunos libros de Crowley, de que si las estrellas se pusieran a pensar, caerían o algo así. Claro. Bien, efectivamente, aquí hay también una idea cabalística en ese versículo, porque ¿por qué? Porque se corresponde con la esfera de la razón en la cábala, que es Da'at. Pero Da'at, si te fijas, no está en el árbol cabalístico. Sí, es el sefiroto oculto, sí. Exacto. Da'at en realidad es ese abismo en que desemboca la caída de la razón. La razón está condenada a autodestruirse porque la razón es dual. Alguien conoce algo. Mientras que la verdad hemos visto que es ese 0-1, ¿no? Está por encima de ello. Claro. Por tanto, es autocontradictorio. Claro. Sí, cuando la realidad Hay que superarlo. se conoce. Sí, porque claro, cuando la realidad de alguna manera se desdobla para conocerse, de alguna manera... Se desdobla, efectivamente. Se desdobla. Ya no es ella misma. Sí, claro. Ya no está siendo ella misma. Claro. Ya es un reflejo de ella, ¿no? Sí. Es muy sugerente esto que dices, me quedo pensando. Es una idea muy neoplatónica también. El uno se piensa a sí mismo, ya sale el dos a partir de ese pensamiento, de ahí deriva el tres. En el caso de pero Crowley... es una pérdida de ser. Los neoplatónicos siempre lo veían como una pérdida ontológica. A medida que se iban generando números posteriores al uno, se va perdiendo en ser. Pues eso es lo que pasa también en la cábala. A medida que vas bajando, las emanaciones se van alejando de ese ser, que en realidad es un no ser, que es un Ein, un nada. Es paradójico. Sí. No sé Perdona, te he interrumpido. No, perdona tú. No. Es que me haces volar con algunas cosas que dices. Y bueno, de alguna manera, no sé si es tanto una nada en sí misma o una nada con respecto a nuestra percepción dual de ese ser único. Efectivamente, es algo que no podemos expresar en ningún momento porque el lenguaje es dualista. Es algo que hay que vivir a través de una experiencia mística, ¿no? Identificarse con ello, ni siquiera entenderlo, porque ni siquiera saberlo, conocerlo, porque eso nos pondría frente a ello. No seríamos ello, tenemos que hacernos ello.
no Mira tú, entenderlo. curiosamente en la tercera parte del libro de la ley hay una frase que corrobora lo que tú estás diciendo ahora. La ortografía ha muerto. La ortografía o la hechicería. Tiene una doble lectura ese versículo, Ajá. porque spelling en inglés son las dos. Entonces juega también con esos dos significados. Pero sí, uno de ellos es que la ortografía está difunta en el sentido de que la ley, las palabras no sirven para hablar de estos temas. Otra Bueno, vez, lo de la muerte de la razón, la una, caída del porqué. del por qué, sí, sí. Una de las cosas o de las ideas o intuiciones que he sacado después de leer tus traducciones es que yo siempre veía el silencio como un medio para llegar a otra cosa, ¿no? Es como tienes que llegar al silencio para poder llegar a conectar con algo que al final te va a acabar hablando en un lenguaje mejor que el que tú conoces. Sin embargo, al leer el libro de la, bueno, tu traducción y los otros libros y estos opúsculos que habéis publicado, se me ha venido la idea loca a la cabeza de que el silencio no es un medio, sino un fin en sí mismo, en el sentido de que el hecho es que nuestro yo superior no nos habla. Podemos pensar que no nos habla porque está callado o porque no nos habla porque realmente su lenguaje es el silencio. Y bueno, no sé qué opinas tú de esto, porque Crowley habla del Apócrates, ¿no? Del dios del silencio. Correcto. Efectivamente, Harpócrates, una de las identificaciones que hace Crowley en sus comentarios, estos que van a salir próximamente sobre él, es que es el yo enano, ese yo que habita dentro de nosotros, que es el santo ángel guardián, en cierto modo, el que si sabemos escucharle nos va guiando por nuestro camino de la verdadera voluntad. El, efectivamente, esto está muy ligado con el silencio, no solo porque Harpócrates es el dios del silencio y porque él mismo hace el gesto del silencio, ¿no? En su representación, sino porque el ángel guardián, uno de los nombres que tiene es la voz del silencio. Y es interesante porque el Ah, ángel guardián está atribuido en el árbol de la vida con el sendero que une Keter con Tiferet, el, es decir, el centro sí, sí, canal del árbol, central, sí. ¿no? Sí, el canal Sí, central. la esfera ligada a Jesucristo Sí, y a sí. otros dioses moribundos. Pues bien, claro, ¿de dónde viene ese ángel? Ese ángel viene de Keter, cuya mitad es no manifestada, es nada, es silencio. Entonces, pues eso es la voz del silencio, lo que viene del silencio y se hace voz para contactar con el aspirante cuando llega a ese grado. Ya, 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 ya. ¿Y tú qué crees? ¿Que Cuando es una llegas voz ahí que... es como que el silencio cobra voz para llevarte al silencio nuevamente. Exactamente. Pues me has robado la pregunta o la contestación de la boca. Oye, ¿y qué papel tiene en este silencio? Porque, bueno, hay otra frase del libro de la ley que al repasarlo me di cuenta de una conexión con Lam, eh, porque, claro, para quien no lo conozca, pondremos de portada de esta entrevista la cara de Lam, que pertenece concretamente a los trabajos de Amalantra y a los trabajos de Abduliz, y a los de París también. No sé si estás de acuerdo o si no pertenece a ninguno, si a los tres. Hay mucha discusión con esto. Pues me encantaría responderte a eso, pero he de decirte que no he encontrado ninguna fuente fiable en la que se describa a LAM. Seguramente exista, pero yo he sido incapaz de dar con ella. Bueno, Dicen Amalantra y demás. aparece como portada de La Voz del Silencio, de Blavatsky, un comentario que hizo Crowley a La Voz del Sí, Silencio, aparece, pone Lam. sí, efectivamente, pero se habla es una entidad contactada en Amalantra y tal. Bueno, en el texto que yo traducido de Amalantra no aparece citado, ¿no? El, quizás espero Es un algún día rumor, poder Lam es un rumor. dar con una respuesta a ello, pero no, puede ser una de las muchas cosas que Crowley menciona de forma velada, quizás en una referencia oscura de algún libro y demás, y yo todavía no he llegado a ver, porque bueno, Crowley tiene más de 100 libros, entonces Pero yo mira, reconozco haberme leído gran parte, pero no todos. tú, por lo que veo, controlas bastante de gematria. Y por lo que veo en el libro de la ley, hay una frase, un versículo donde habla de que los judíos lo llaman 71. Y curiosamente, en la portada de La Voz del Silencio de Blavatsky, Lam está asociado con el número 71. ¿Qué es el 71? Eso es muy interesante, claro. Bueno, yo tendría que mirar el diccionario de gematría, ¿no? El de 71 no es ningún número importante del nuevo eón, entonces, o de Celeman, entonces Ajá. no te sabría decir. Ujú. Muy bien, muy bien. Pero vamos, gracias por decírmelo, lo investigaré cuando termine la entrevista. Pues me dirás algo, por favor, ¿eh? Me mandas un Sí, WhatsApp sí, ahí y me lo sin dices. duda. Pues muchas gracias. Mira, solo una cosa con respecto al silencio, porque bueno, a ver, hay gente con razón que me critica que a veces pues volamos demasiado en las entrevistas y no hay, ¿cómo se dice?, aportaciones prácticas. Y bueno, sabes que Crowley y Gurdjieff
George Ivanovich Gurdjieff, teóricamente, supuestamente se encontraron, ¿no? Como siempre hay, cada uno se lleva el asco a su sardina, ¿no? Los gurdjieffianos dicen que Gurdjieff pues impuso a Crowley, le llamó sucio por dentro, creo. Bueno, en fin, esto es la mitología que rodea todo esto. Pero sí hay un ejercicio que Gurdjieff le propuso un matrimonio y que me parece un ejercicio genial para practicar esto del silencio. Les impuso el ejercicio de comunicarse durante varios meses sin decir ningún tipo de palabra. En silencio, bueno, o por lo menos en un silencio acompañado de gestos, de miradas. Y bueno, me parece una manera hermosa de experimentar el silencio y de comunicarlo también. Gracias por ese dato porque también lo desconocía. Ah, no, no, tranquilo. Yo desconozco muchísimos datos de Stender también. Bueno, antes hablabas de que Crowley de alguna manera se adelantó a Einstein en la relatividad. Y bueno, hay una frase que a mí me gusta también mucho: todo número es infinito, no hay diferencia. No sé, es Einstein puro y duro, ¿no? Eso, claro, es un tema del que lamentablemente no controlo porque es un tema de física y está muy lejos de mi disciplina, pero bueno, puedo decir que en la traducción de los comentarios, Crowley se explaya muchísimo sobre este tema, hablando de matemática contemporánea, de física contemporánea, y básicamente la conclusión a la que llega y lo que yo he podido sacar, dejando todos los tecnicismos aparte, porque Crowley contó con ayuda de matemáticos expertos No sabía, para interpretar el libro de la ley, claro. no Entonces, sabía, no sabía. gracias a eso llegó a entender versículos tan desconcertantes como este, ¿no? ¿Qué es lo que significa que cada número sea infinito y que no haya diferencia? Que cada número es el único en sí mismo, que tenemos que ver los números no como relaciones de sumas, restas ni todo esto, sino como que cada número está ligado a una idea específica, tiene su propia esencia y que tenemos que entenderlo por sí mismo. Eso es la explicación muy, muy somera, porque ya digo, para mí es uno de los versículos más complicados porque tiene muchísima matemática detrás. Eso es lo que yo saqué en claro a partir del comentario. Oye, pues me convence más tu explicación que la que yo me había imaginado. Yo me había ¿Cuál es imaginado... la que traes? No, no, era lo típico, ¿no? Si todo es infinito, ¿no? Nada puede llegar a ser el centro, con lo cual todo puede ser el centro. Eso también efectivamente tiene mucho sentido porque quiero recordar que no se habla en ese versículo, pero sí que en muchos otros es una idea central. Lo de que al haber un universo infinito, que sería nuit simbólicamente, y cada estrella, claro, cada estrella puede ser su centro, en el sentido de que como es infinito, el centro es la perspectiva que tú quieras adoptar. Y eso es lo que somos. Al final somos perspectivas, somos hadiths, somos puntos de vista que se materializan para vivir una experiencia concreta. Muy Un bien. abanico para hacer reales un conjunto de posibilidades de ese espacio infinito. Muy bien. Nos estamos poniendo demasiado filosóficos porque todos sabemos que la verdadera voluntad no busca tanto el conocimiento como, y cito literalmente, tomad vuestro colmo de amor. Es decir, lo que busca es experimentarse a través del éxtasis. Correcto, pero primero tenemos que empezar con un camino de conocimiento. O sea, aquí hay estadios, ¿no? Cabalísticamente, cuando decimos que el por qué ha caído y demás, eso cuando llegas ahí. Hasta entonces, la razón es una herramienta para Ajá. ayudarte. Lo que pasa es que al final tendrás que descartarla y tendrás que tirar hacia la comprensión, sobre todo, ¿no? Que sería ese cruce cuando cruzamos el abismo, nos encontramos en la esfera de la comprensión. Pero yo personalmente no estoy a ese nivel. Ya, ya, claro. El abismo, hablamos del abismo con bastante alegría. El abismo implica, de alguna manera, perder cualquier tipo de coordenada, de guía, ¿no? Y quizás lo único que te puede guiar en ese momento es el querer. Y, porque es un querer, además, el querer de Crowley, además lo define de manera magnífica en el libro de la ley, porque me recuerda además mucho a lo que es el Bhagavad Gita, dice que es un querer puro, libre de propósito, de lujuria por los resultados. Es que esto es Bhagavad Gita de Krishna a Arjuna, literal, vamos. Sí, es una idea bastante recurrente también en yoga y demás, lo del querer, pero sin buscar un propósito, ¿no? El realizar algo simplemente por el hecho de realizarlo. Porque si no es como que el propósito perturba, en cierto modo, esa voluntad. Sí. ¿Y por qué crees tú que la perturba el propósito?
Pues buena pregunta. ¿Por qué la puede perturbar? Pues porque quizás nos centramos más en si estamos consiguiendo resultados o lo que no. Al final, las primeras etapas de cualquier iniciación son acallar primero el cuerpo y luego acallar la mente. Y cuando acallas la mente, ya sí que puedes cruzar ese abismo. Pues el propósito, al final, es algo que es una idea que también tienes que eliminar para ese acallamiento de la mente. Claro, El claro. Crowley, cuando describe las interrupciones en la meditación, por ejemplo, una de ellas es el resultado mismo. Cuando se obtiene, por ejemplo, una visión de Diana, ¿no? No de la diosa Diana, sino de Dyana, ¿no? Ese estadio yógico, cuando se tiene esa Yana. visión, por ejemplo, Diana, ¿vale? Sí. Cuando, por ejemplo, cuando se tiene esa visión del sol y demás, cuando aparece ese sol, esa también es una distracción, tienes que ir más allá de esa visión también, tienes que ir más allá del resultado y buscar hasta callar eso para llegar a Samadhi y el trascender toda forma, Sí, ¿no? sí, Todo resultado. no te estaba corrigiendo con lo de Yana. Simplemente de No, te lo repente, agradezco porque de hecho, no sé ni si se pronuncia así. Lo que sí sé es que significa concentración en sánscrito. sí, efectivamente. Sí. Sí, y que además, precisamente los budistas dicen que los jhana, los estados de concentración, que por cierto, la antroposofía se reduce básicamente a eso. Bajo cualquier tipo de nombre estamos jugando con estados de concentración del pensamiento. Pues, de hecho, el pensamiento es además un estado de concentración también. El propio pensamiento es una coagulación de la conciencia, una concentración a la que según Steiner Vale. hemos llegado. Sí, sí, pero eso que los budistas, y también quiero decir que uno de los mejores amigos de Crowley era budista, si nos puedes Exacto. hablar de él, pues dicen que hay que desconfiar de los llanas, porque algunos llanas son tan agradables que nos Sí, gustaría quedarnos ahí para siempre. exacto, tal cual, sí, eso es lo que describe Crowley. Sí, tenía uno de sus mejores amigos, una de las pocas personas de las que siempre habla bien en sus libros, es Alan Bennett. Alan Bennett le conoció la Golden Dawn y él fue el que le enseñó magia ceremonial, ¿no? Lo cual parece bastante alejado de la Golden Dawn, pero poco después emprendió el camino del budismo y se retiró a Oriente. Crowley fue a visitarle varias veces y fue el que le guió en sus primeros pasos con el yoga hasta llegar al primer dhyana, precisamente. Uh -huh. El primer llana, que no sé cuál es, la verdad. No, el primer dhyana de Crowley. La primera experiencia que tuvo con dhyana fue ahí. Ah, vale, vale, vale. Vale, muy Sí, bien. lo relata como un sol. Por eso puse el ejemplo del sol, porque es el Ah, que él describe. Sí. vale, vale. Ahora cuando estabas hablando de llanas, claro, lo opuesto a los llanas es el demonio Choronzón. Ah, Creo que se invoca en los trabajos de Abdul-Diz. Corrígeme tú, por favor. no. Fue en Argelia, no sé, ya me estoy liando. En la visión y la voz. Ah, en la visión y la voz. Eh, Choronzón, sí, que es la dispersión, ¿no? El demonio de la sí, dispersión. sí, yo lo digo siempre Joronzón. Puede ser que no se diga Joronzón y que sea Tranquilo, Choronzón. yo digo Steiner y se dice Steiner, con lo cual, pues, Sí, imagínate el resto de cosas que digo mal. bueno, pues Choronzón o Joronzón O o Joronzón. como se pronuncie. Bien, este es efectivamente, es como la dispersión, es lo contrario de la concentración. Es también la falsa personalidad, el falso yo, porque cuando se le invoca, cuando se están realizando las invocaciones de los éteres en Argelia, en el desierto, cuando él aparece, en lo que siempre insiste es en yo soy yo, y Crowley dice que precisamente Joronzón lo único que no es el mismo, que no hay una identidad, no hay una esencia. Caray. Es pura dispersión, es, digamos, la conceptualización de todos aquellos que llamamos hermanos negros, ¿no? Que son aquellos que se atrincheran dentro de sus fortalezas del yo, ¿no? Y no quieren salir de ellas. En vez de para cruzar el abismo, se crean fortalezas ahí y se hacen fuertes buscando que no llegue la muerte a ellos. Los que quieren vivir para siempre, por ejemplo, los que quieren utilizar los poderes mágicos en propio beneficio de ese yo ilusorio. Sí, el Eso es famoso Joronzón. sendero. El famoso sendero de la mano izquierda. Sí, Eh, sí, sí. sí, creo que no es exactamente el mismo concepto, pero son bastante parecidos, desde luego. Crowley No, diferencia, hablo digamos, un poco. hablo de lo de la inmortalidad, ¿eh? No tanto de Ah, vale, Choronzón, pero vale. bueno. Sí, sí. No, gente que intenta buscar una especie de... Lo que dices tú, ¿no? Bueno, Carlos Castaneda, por ejemplo, decía que era la meta del chamanismo. Es decir, bueno, por cierto, yo no sé si ha leído Carlos Castaneda. A mí Carlos Castaneda me parece Crowley
reinterpretado a través de también otro tipo de filosofías como la fenomenología, pero desde un punto de vista chamánico, ¿no? Ahí también está la voluntad, bueno, en fin, la necesidad, como dices tú, de refugiarse, de crear un yo que pueda sobrevivir a la muerte y poder estar ahí. Perdón, te he vuelto a interrumpir. No, 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 por favor. Muy No, no, interesante. no, simplemente es una cosa que salió por ahí. Y claro, yo siempre me imaginé a Joronzón como algo que sucede mucho ahora, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con lo de cada número es infinito. No me acuerdo la frase exacta. No hay diferencia. Ujú. Sí, en el sentido de que estamos en una época ahora mismo, en un eón, donde tenemos tanta información que llega cada minuto, ¿no? A nuestros móviles, a nuestra vida, que de alguna manera nos dispersa y nos dispersa de manera inevitable. Y de alguna manera Ujú. acaba diluyendo nuestro yo entre esa mare magnum de información que además cambia cada día y al final ya ni siquiera sabes a qué te estás enfrentando. ¿Tú crees que Choronzón puede ser también un poco el espíritu de nuestros tiempos ahora? Pues lo que comentas con respecto a los móviles y tal es algo que he pensado mucho en relación con Joronzón. Y también podría tener otra lectura, Ajá, que dime, es dime. quiénes son los que normalmente no se concentran bien. Los niños pequeños. A medida que nos vamos haciendo mayores, nos vamos aprendiendo a concentrar mejor, están más dispersos. Pues es curioso que ahora la humanidad esté en un estadio de más dispersión, ahora que estamos en el león del niño, precisamente. Qué El león de Horus bien. es el león del niño. Sí, Entonces, sí. Crowley dijo que para entender el león del niño tenemos que pensar en todo lo que caracteriza a un niño y eso es lo que seríamos. Pues en el aspecto de la dispersión, sin duda. Oye, me gusta esta visión positiva que das de la dispersión. Qué bien, qué bien. Te prometo que no había pensado en esto y me parece hermoso. Eh, también para dar una pequeña puntillada filosófica, ¿no? Bueno, tú ya lo sabes perfectamente, la tercera transformación del espíritu o de la voluntad de poder en Nietzsche es el niño también. Efectivamente, sí, eso es lo que comentábamos el otro día. Es muy interesante el que los dos lleguen a... Bueno, en cualquier caso, para Nietzsche es en principio el estadio definitivo, mientras Sí. que para el Telemann no es así. Ah, no es el definitivo, tenemos que Vendrá trascender al otro. niño. Ah, No, no sabía yo. sí, sí, tenemos que trascender el niño y nos encontraríamos con la diosa Zmais. Sería el león de la diosa Zmais, la de la Vaya. doble vara. ¿En qué consiste? Pues parece ser que será un equilibrio mayor, pero no sabemos más porque solo está preludiado en algunas frases de los libros sagrados porque es algo que se vislumbra muy a la larga. Si todavía no podemos entender las consecuencias del León de Horus porque no se ha terminado de desarrollar, no ha llegado todavía a su plenitud, ¿cómo vamos a aventurarnos a hablar todavía del siguiente, ¿no? Pero mira, ahora me aclaras una cosa, claro. Yo pensaba que era un punto final. Si es un punto de comienzo el niño, entonces no lo entiendo porque en la primera parte del libro de la ley dice exactamente, el niño de tus entrañas no es ni de Oriente ni de Occidente. Y después creo que es en la tercera parte, que es quizá la más dura de leer, ¿no? Donde dice, sacrifiquen ganado luego un niño. Claro, a ver, no me gusta a mí este tipo de historias metafóricas, pero bueno, en todo caso, claro, hay que sacrificar al niño, es decir, hay que sacrificar ese estado de dispersión y de inocencia para poder ir más allá, que le llamaste Maat a ese estado, ¿no? Al equilibrio. Eh, Mais, pero sí, también está ligado con Maat, efectivamente. Crowley suele hacer más mención a Zmais que a Maat, también porque era una diosa que tenía una gran importancia en ciertos rituales de la Golden Dawn. Entonces creo que por eso Crowley tendía más a pensar en esa diosa que en la diosa Maat, que es la que automáticamente pensamos cuando hablamos de Ah, equilibrio, ¿no? oye, ¿y Es muy cómo se interesante pronuncia, cómo se escribe Mais? No, lo digo porque no, yo pensaba que TH, TH, Mais, en algunos sitios con T al final. sí, vale, No es TH una Mais. diosa muy conocida, No, no, efectivamente. la miraré. TH Mais, curioso. Sí, perdona que te he vuelto a interrumpir. Sí, no, decía que muy interesante la interpretación que haces. Crowley lo que menciona de ese versículo en sus comentarios es simplemente el que está haciendo una profecía sobre su propia vida, porque Crowley perdió a su hijo años después. Entonces él lo toma como que eso fue está preludiado en ese versículo. Sí. Claro, me imagino que Crowley, aunque no se muestra no se muestra muy sentimental, no es una persona muy sentimental o Es muy... muy sentimental con los niños, Sí. porque Ah, vale, vale. lo menciona muchas veces y hay referencias de él como que no soporta siquiera pensar en el maltrato infantil o en la pedofilia.
él era muy sensible con respecto a la protección del niño y sufrió muchísimo por la pérdida de su hijo. En confesiones sí que menciona que él ahí estuvo a punto de tirar todo por la borda y dejar todo ¿Y por qué como si no muriera. siguió? ¿Y por qué siguió? Porque me refiero, claro, a ver, si un dios, en este caso, bueno, un emisario de los dioses, Aiwass, ¿no? Eh, Nuit, Hadith y Rajorquit, contacta contigo y, caray, en principio te va a llevar al colmo de tu goce, ¿no? Y bueno, y al final, pues tu mujer acaba en el manicomio, alcoholizada, se muere tu hijo. Hombre, no lo sé, yo desconfiaría un poco de ese dios o de esa fuerza. Él nunca desconfió. Sí, no es un dios, efectivamente, solo el mensajero de los dioses. Los dioses seríamos más bien nosotros mismos en el sentido de que somos estrellas y ahora somos nosotros los que morimos, nos Ajá. ocultamos y nos mostramos. No, no hay un dios externo, ¿no? El- sí, desconfía, pues sí, a Crowley le entraron dudas en varias ocasiones. Incluso llegó a hacer huelga mágica. Por ejemplo, cuando se le dejó sin ningún tipo de recurso económico, porque hubo ciertas personas en su entorno que robaron fondos en común y demás, pues él se retiró a una isla del río Hudson de Estados Unidos y dijo, aquí me quedo hasta que me llegue otra vez el dinero suficiente para emprender la obra. Es que Qué si los bueno. jefes secretos de verdad consideran que yo soy el profeta del nuevo león, que me ayuden trayéndome los medios. Y siempre llegaban. Y Siempre siempre que hacía llegaban. huelga, recibía lo que pedía. ¿Sí? Bueno, bueno, oye, qué bien, qué bien. Me gusta, es muy típico mío también, ¿eh? Es muy típico mío. Claro, sí, a veces pues a lo mejor hay que retirarte para que quienes tienen más que tú pues te den, ¿no? Está bien, está bien. Hablabas de Dios, ¿no? De que nosotros somos nuestro propio Dios. Hay otra frase del libro 2 dentro de la parte 2 del libro de la ley, que dice, estoy solo, no hay Dios donde yo estoy, donde yo soy. Y claro, ¿sabes a qué me recordó? Espero que nadie, ningún musulmán se sienta ofendido por mí. De hecho, bueno, Crowley amaba el Islam, amaba el Sí. sufismo, y yo tengo mi teoría de que él era un malamati. Es decir, los malamatis son una secta dentro del sufismo que busca, entre comillas, dar una mala impresión a los demás para que de alguna manera no se le reconozca la grandeza que tiene y que no se le pueda subir a la cabeza. Y eso, la ilaha illallah, no hay Dios sino Dios. Bueno, estoy solo, no hay Dios Sí, donde yo soy. sí, en los comentarios a ese versículo, Crowley habla de el ateísmo de Dios, esa es la explicación que da, y lo relaciona con el Islam. Ese es uno de los versículos que relaciona con el Islam. Pero vamos, el Islam tiene una importancia monumental en su obra. Tenemos otros libros sagrados, porque el libro de la ley no es el único libro sagrado, es el libro que promulga la ley, pero tenemos otra serie de libros sagrados. Pues en uno de ellos, creo que es el Liber Ararita, casi todo es pensamiento islámico, ¿no? No lo leí, ese no lo leí. Incide todo el rato en la unidad de Dios, niega que haya otro Dios aparte del mismo Dios y demás. Ya, 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 Y qué de hecho, interesante. quiero recordar que sí, habría el libro en hebreo, no, perdón, en árabe, con ese versículo del Corán en árabe. Ya, ya. El que sí recuerdo ahora, y si no se me va a olvidar, es un libro que se llama el Liber Cishard, que es un libro muy Sí, raro. Sí, Bereshit al revés. ese es un libro, es Sí, Berashit al revés, sí, sí. efectivamente. Es un libro de las instrucciones prácticas en el que se propone un método de pensar al revés. ¿Qué es lo que ganamos pensando al revés? Pues el recordar al revés y en cierto momento pues podríamos llegar a superar el abismo de la muerte y recordar las vidas anteriores, Mira tú. siguiendo ese método. Pero Crowley menciona varias veces que a él nunca le ha funcionado, que es A uno de los Steiner dos sí. métodos que conoce, pero no le ha funcionado. A Que Steiner él lo ha sí. recordado de otras maneras. ¿A De Steiner sí? hecho, de hecho, te lo decía a ti el otro día. Claro, esto es una fuente, entre comillas, porque él lo dice, pero bueno, Krumheller es una persona que fue amiga de Crowley y que, bueno, es bastante respetable dentro de varios mundos, desde Fumasón, grado 33, Rosacruz escribió varios libros y en uno de ellos él habla de que Steiner fue su maestro, que Rudolf Steiner fue su maestro y que el maestro de los dos o el amigo de los dos era Therion, que evidentemente es Crowley. Y decía que se juntaban Krumheller, Crowley y Steiner entraba en estado de trance, no sé cómo sería, ¿no? Y empezaba a relatar sus visiones acerca de Atlantis. Y decía Krumheller que cuando salían de esas sesiones con Rudolf Steiner, a las que, repito, asistía, según Krumheller y Aleister Crowley, pues cuando salían de esas sesiones salían
con la sensación de haber estado visitando Atlantis o Lemuria. Imagínate el poder de persuasión. Y es una cosa que también, repasando el otro día un libro sobre Steiner y la masonería, decían la gente que escuchaba, bueno, la gente que tomaba notas de lo que decía Steiner, que no les llamaba, es decir, no era tan importante el contenido de lo que él decía, sino la entonación, el ritmo, ¿no? Que los iba llevando como un estado de hipnosis o de autohipnosis, donde realmente acababas viendo, visitando, me imagino que en un estado entre el sueño y la vigilia, esos mundos de los que hablaba Steiner. Pero bueno, en todo caso, me dices que Crowley no consiguió recordar vidas pasadas, ¿no? Sí, no, no, Ah, pero no con perdón. ese método. Ah, no con ese Fue ese método. método el que le falló. Sí, Vale, vale. sí. ¿Con qué método? ¿Con qué método fue capaz de hacer ese recuerdo? Bueno, él propone una serie de métodos y no es tanto el seguir un método como creo que más bien derivado de su conocimiento y conversación con su santo ángel guardián. Es lo que le crea eso, porque al conocer su verdadera voluntad tiene esa trayectoria Ah, de todas las vidas y eso le ayuda un poco a recordar. Pero vamos, muchas de ellas, por cómo lo describe, parece ser que vinieron no tanto como resultado de métodos destinados a eso, como destellos de ahora recuerdo esto. Por ejemplo, una de las ocasiones fue meditando sobre el Tao Te Ching. ah, Porque él decía que no entendía cómo una obra maestra del misticismo no causaba revuelo entre los lectores. Y dice, tiene que ser la traducción o algo, pero claro, él no hablaba chino. Pues de repente fue como que le vino un recuerdo de una vida pasada en la que él había sido un filósofo taoísta y entendió la esencia del taoísmo y fue capaz de hacer su propia traducción, que es casi igual que las canónicas, pero con ligeros cambios que hacen que el libro tenga mucho más sentido y que caray. tenga bastante que ver con Célema. Es muy interesante su traducción del Tao Te Oye, Ching. por favor, en un futuro tradúcela. En un futuro, si alguien te lo propone, tradúcelo. Claro, pero es que es una traducción de una traducción, entonces, Ah, amigo. claro, porque al final eso es una traducción del Tao Te Ching, solo que un poco más libre en algunos aspectos porque va al contenido más que a la forma. Así que al final sería un poco torpe, ¿no? Ya, Una ya, traducción ya. de una traducción. Es cierto, sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, el Además, Tao, tal y como lo traduce, se ve muy claro el sentido cabalista que tienen algunos de los versículos del Tao Te del Tao Ching. Te Ching. Sí, sí, qué interesante mezclar la cábala con la interpretación del Tao. Sí, Sí, sí. sí. Muy Sí, bueno, bien. el Crowley de todas formas, toda su vida intentó aunar todas las tradiciones. Para eso hizo el libro 777, que es un libro de correspondencias en el cual, por ejemplo, pone el dios Júpiter y pone pues su equivalente Zeus, según tal aspecto, según tal otro, sería tal cual. Y todo esto con todas las tradiciones de Oriente y Ya, Occidente que él ya. conocía. Es que mira, es que Crowley, aunque, bueno, sí, se lo conoce como mago, como místico, a ver, en el fondo es aplicar la mentalidad científica para intentar explicar todo ese mundo, lo cual es muy parecido a Steiner, aunque en su caso es más bien filosófica y más bien alemana. Hay Crowley me recuerda un poco más como a un Hume o a un Locke, Sí. intentando investigar lo que es el mundo de la magia. Y claro, su sistema se llama iluminismo científico, que es, puedes explicarnos exactamente, porque es una definición genial la de Crowley del iluminismo científico. Sí, la máxima del iluminismo científico para Crowley es el propósito de la religión, el método de la ciencia. ¿A qué se refiere con el método de la ciencia? Tampoco se refiere al método de la ciencia rigurosamente hablando. Seguramente un científico no se siente identificado con el método científico que utilizaba Crowley, pero a lo que se refiere es a registrar perfectamente todos los experimentos que hagas, anotar los efectos y que llegues a tal grado de rigurosidad que cualquier otro pueda repetir ese experimento y se consigan los mismos resultados. Pero más importante que eso, yo creo que es el hecho de ser totalmente escéptico. Crowley en sus prácticas solía incluir una advertencia de descubre por ti mismo, practica por ti mismo esta práctica y ve qué resultados te conducen. No creas el resultado peor. Te estoy Ya, ya, narrando. ya, ya. Muy Siempre te anima a bien. experimentar por ti mismo. Sí, sí, de hecho, bueno, cuando leo, por ejemplo, creo que son los trabajos de Amalantra, claro, sí, es un estado visionario, pero donde él está muy consciente, es decir, a veces parece que realmente, es decir, Crowley está constantemente al acecho para incluso bueno, para quien no lo sepa, Crowley utilizaba siempre medios, ¿no? Personas que entraban con facilidad en trance a través de drogas para contactar, dilo tú, por favor. Sí, no siempre, no siempre. Hay ocasiones en las que efectivamente se pueden utilizar sustancias, hay ocasiones en las que utiliza a gente que está capacitada para ello, por ejemplo, las mujeres escarlata son Ujú. el ejemplo más claro, pero no siempre mujeres escarlata, porque, por ejemplo,
no sé si se pronunciará la alemana, el nombre del apellido de luego es alemán, Neu, el B-U-R-G, Neuburg, lo digo No, ni yo, idea. el Víctor Neuburg, Ah, Víctor es Neuburg, el que sí, 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 sí. sí, Que lo es acompañó el que por la España. acompañaba, sí, y el que la acompañaba en La visión y la voz. Bueno, pues Ajá. este poeta parece ser que tenía una capacidad increíble para traer materialmente a las entidades, ¿no? Para provocar efectos materiales en Caray. las invocaciones. Entonces, Crowley lo utilizó también en muchas ocasiones como medium. No me gusta el término medium porque en realidad no es exactamente medium, porque Sí, sí, esto no es espiritismo, ¿no? Pero sí. vamos, esa es la idea parecida así. Bueno, ya que salió el tema del poeta Víctor Neuburg, oye, para gente que desprecia a Crowley, pues que sepa que alguien que, no sé, me parece el colmo de la sensibilidad, del sentido común y de la poesía, que es Fernando Pessoa, bueno, pues que era amigo de Crowley y que incluso participó en una especie de intento por hacer que Crowley de alguna manera desapareciese del mundo y pudiera, pudiera salvarse de sus deudas. Dínoslo tú si quieres, Bueno, por pero favor. es que Pessoa tiene una vena ocultista muy, muy importante. Sí. Tiene escritos sobre masonería, por ejemplo. Sí, parece ser que coincidieron, creo recordar que por los años finales de los años 20 o principios de los años 30, coincidieron, parece ser que habían mantenido una correspondencia. Pues bien, se reunieron, no sé si por Lisboa o algo así, y Crowley animó a Pessoa a que le ayudara a fingir su propia muerte, pero como broma, porque Crowley siempre estaba haciendo bromas. Entonces, pues Pessoa volvió y dijo que se había muerto y creo que hasta tiene una tumba, o se le hizo una tumba por Caray, Lisboa, porque se pensaba que había muerto. caray, Sí, pero caray, vamos, caray. está constantemente haciendo bromas. Es una faceta que igual no le pega a Crowley, A pero Crowley. tomaba todo el rato el pelo a todo el mundo. En Confesiones relata muchas de sus bromas elaboradas. Ya, ya, ya. Bueno, bueno. No, no sabía yo esa. No, no me imaginaba yo a Crowley, me lo imaginaba más bien sarcástico, incluso a veces cínico, pero no bromista. Y bueno, me gusta esa visión que me cuentas tú de Crowley, sí. Muy, muy bromista. Por ejemplo, cuando vivía en Boleskine, nos narra un incidente que, bueno, tuvo una visita de un médico con el que había estado escalando montañas y le dijo, no, igual que el tal animal muy peligroso de Oriente que nos encontramos en nuestros viajes se ha generado porque el ganado se alejó de la civilización y se tuvo que hacer salvaje. Lo mismo ha pasado en Escocia con el haggis. El haggis es ahora una cabra tremendamente peligrosa, a mí me da miedo verla, no sé qué. Y el otro, pues Se lo asentía, crea. se lo Sí, sí, creía sí. todo. Metió en la broma incluso al mayordomo, para que el mayordomo corroborara que efectivamente se vislumbraban y la gente salía corriendo. Y, y al día siguiente el mayordomo vino corriendo diciendo, hay un haggis, no salgamos y tal. Entonces, para que el otro dijera, pues vamos a cazarlo. Y efectivamente lo cazaron y era que Crowley había disfrazado a a un carnero o algo de eso del vecino para que Sí. pareciera que tenía cuernos y tal. Y el otro se creía que había matado a un haggis, pero no, era ganado normal y corriente. Qué bueno, qué bueno. Oye, me hiciste recordar una broma que escandalizó mucha gente cuando Crowley decía que cada día mataba más o menos a 1 millón de niños. Y claro, todos sabemos por qué los mataba, porque se masturbaba y había 1 millón de espermatozoides que morían. Correcto, sí, parece ser que se refería a eso, obviamente. Bueno, bueno. Oye, mira, yo realmente creo que el pensamiento de Crowley y de Steiner son complementarios, pero evidentemente también creo que el Micael y el dragón son complementarios, están condenados a entenderse. Sin embargo, me gustaría también marcar un poco la diferencia en el sentido de que yo creo que Crowley está apostando por lo que yo llamaría un pensamiento instintivo. Mm, sea lo que sea eso. Sin embargo, lo que está claro es que Rudolf Steiner apuesta por lo que él llama la tripartición del ser humano. Es decir, que el pensamiento, el sentimiento y la voluntad se equilibren entre sí. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, sí, el porqué es un obstáculo, pero todo tiene un porqué en cierto sentido. Y bueno, el porqué de que se equilibre el pensamiento, la voluntad y el sentimiento es que entre ellos dejen un espacio en ese equilibrio para que puedan nacer o proliferar el yo, o sobrevivir el yo. ¿Qué pasa? En el colmo de nuestro gozo, ¿no? En esa especie de éxtasis instintivo al que nos lleva inevitablemente la voluntad, ¿no? Porque al final todo esto acaba en un éxtasis, pues nos acabamos a lo mejor convirtiendo en un cero. Es decir, nuestro yo se acaba diluyendo en ese gozo. De hecho, bueno,
Yo cuando gozo, o cuando gozo mucho, no suelo tener mucha conciencia de mí mismo. Y bueno, quizá, yo no estoy diciendo que un sistema sea mejor que otro, pero a mí lo que me gusta es que la gente sepa, cuando elige, hacia dónde lo lleva ese sistema, ¿no? En el caso de Steiner, de alguna manera, a fortalecer su yo, y en el caso de Crowley, de alguna manera, bueno, a matar a su yo, que por cierto, es una fase dentro del camino sufí, la fana, a través del gozo. Pero dices que no, perdona. Sí, perdona, digo que no en primer lugar porque, bueno, lo que hay que matar es el yo, el empírico, ¿no? No el yo verdadero, el falso yo, el yo que nosotros decimos yo y que no es el yo, Ujú. ¿no? Que es solo un reflejo muy tenue y muy distorsionado de lo que somos realmente. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir, cuál es ese yo verdadero, al conocer un poco cuál es su trayectoria, su verdadera voluntad y demás. Pero decía también que no, porque ahí están completamente de acuerdo Crowley y Steiner, Caray. porque Crowley tiene una máxima que es no mezclar los planos, lo del espíritu para el espíritu, lo del alma para el alma y lo del cuerpo para el cuerpo. Es una idea que también está en otros místicos y él lo cita textualmente, no me acuerdo qué místico, pero vamos, él insiste muchísimo en ese tema. Crowley, al fin de cuentas, es un hombre que tiene una vida sensual de los sentidos muy, muy viva. Sí, Por todo, es alguien que ha escalado montañas, es alguien que ha tenido 1000 romances, entonces no es alguien que despreciara el cuerpo y que lo matara para llegar al espíritu, para nada. vale, Él vale. cultivaba las tres cosas. De hecho, bueno, él insiste mucho en la importancia de hacer ejercicio físico para tener el cuerpo como herramienta perfecta para tu voluntad. Ujú. Para que no No lo puedes sepa, era descuidar el cuerpo montañero. porque es otro vehículo, Sí, es sí, sí, otro sí, sí. instrumento. Totalmente. Muy bien, sí. Eso, que decía que para que no lo sepa, que Crowley era montañero, ¿no? Sí, sí. Y un gran viaje, un gran, iba a decir viajante, viajero, un gran viajero. No, porque bueno, es una crítica que le hago a Steiner, que de verdad parece que le estoy siempre dando pullas a Steiner. Pero bueno, es una cosa que siempre me sorprendió y me chocó, ¿no? Steiner solo salió de Europa para ir a Inglaterra, ¿no? También para relacionarse con masones, etcétera, etcétera. Pero nunca fue muy aventurero. De alguna manera, bueno, me parece una vida bastante triste la de Steiner, yendo de grupo antroposófico, haciendo lecturas o entrando en trance para poder, no sé, me parece una vida muy aburrida. La vida de Crowley me parece a lo mejor también mucho más dura en el sentido de que, bueno, para que no lo sepa, fue adicto a la heroína, no sino por un problema de muelas, pero eso, estuvo en muchos sitios, su vida, aunque dicen las malas lenguas que cuando Crowley murió, dijo que en ocasiones me odio a mí mismo, me imagino que es una leyenda urbana, ¿verdad? Pues no estaba ahí, así que no te sé No, decir. No me fiaría mucho de todas esas cosas. ¿No? vale, pero eso, que en todo Casi caso sí creo que lo tú desacreditaba, de hecho, en su libro. sí, pues sí, porque y a mí me parece lo normal, porque, caray, la vida de Crowley fue muy intensa. Lo vivió todo, en intensidad, lo bueno, lo malo, el colmo del placer, pero también el colmo del sufrimiento, porque tuvo que salir de la adicción de la heroína. Vamos, tuvo todo a nivel económico, acabó pobre, y me imagino que hasta bastante desconocido. Perdón, que te estoy yo cortando. No, lo que pasó muchas penurias. Además, efectivamente, estuvo un tiempo en el que él estaba prácticamente vagabundo. Ya, ya, Efectivamente, él se crió en un ambiente bastante rico, no era millonario, pero él tenía una situación bastante desahogada ya, ya. y acabó efectivamente prácticamente arruinado y vivió prácticamente todo lo concebible. Muy bien. Vamos a ir ya perfilando el final de esta entrevista a través de la ética. Sí, todo esto que decimos es muy bonito, pero hay una serie de máximas éticas que, bueno, creo que es importante destacarlas. Los esclavos deben servir. Eh, mm, bueno, esto me recuerda un poco a la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, pero bueno, no es precisamente una máxima muy demócrata, muy bien vista. ¿Cómo crees que la interpreta? ¿Crees que en su vida Crowley trataba a la gente como esclavos? Como No, sus a ver, esclavos. no. Bueno, efectivamente él pecaba del problema de sus tiempos. Él obviamente era un inglés, el cual consideraba a la gente de las colonias, pues era inevitable, yo creo, que sobre todo en su juventud, creo, luego me da la impresión de que lo superó, pero al principio era como que él llegaba, por lo que describe en sus libros, él llegaba a Oriente y a los curís y demás les trataba incluso a veces con violencia. Pero por lo que cuenta, era lo común. Se ve Sí, que al final el colonizador
era como trataba. Pero eso no está en Célema. Célema lo que defiende es que todo hombre y toda mujer es una estrella, independientemente de su procedencia, independientemente incluso de si es o no un esclavo. ¿Qué es lo que quiere decir ser un esclavo? Eso no significa que tengas un estatus inferior por el cual se te haya que tratar peor, ni tampoco mejor. Lo que significa es que no estás haciendo tu verdadera voluntad, que eres esclavo de tus pasiones, no eres esclavo de otra persona, eres esclavo de ti mismo. Eso es lo que quiere decir. ¿Y quién es el rey? El rey es el que hace su verdadera voluntad. Él contrapone entre rey y esclavo. Caray, cuando acabe esta entrevista muchísima gente va a querer hacerse telemita. La culpa es tuya. Yo solo soy un traductor, ¿no? Oye, yo me he entrevistado, aunque tengo que reconocerte que quise hacer la tesis doctoral sobre Crowley y Steiner. Porque precisamente, bueno, sí, no mi director de tesis, Otay Pilar, me recomendó no hacerlo. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque dijo que si ya era difícil que fueran a admitirme una tesis sobre Steiner, pues ya de Crowley y Steiner hubiera sido un suicidio. Bueno, seguimos con la ética. El que es recto seguirá recto y el inmundo seguirá siendo inmundo. Esto es el antiintelectualismo, esto es el antiintelectualismo ético de Sócrates, que pensaba que nos podemos perfeccionar. No, no. Aquí, si eres bueno, es decir, si eres manzano o semilla de manzana, acabarás convirtiéndote en manzano. Y si eres pera, acabarás siendo pera. Pero es imposible convertir una pera en un manzano. Bueno, a no ser que hagas un pequeño injerto. Perdón. Claro, lo que quiere decir es que al final tú eres tu estrella, esa estrella con su propia órbita. Lo que no puedes hacer es salir de tu órbita porque también es necesario lo inmundo, ¿no? Sí. O sea, quizás en esta vida te corresponda ser inmundo porque también tienes una función que hacer y no es menos importante que la de otro. Sí. O sea, un rey no tiene por qué tener una misión más importante que la de un quizás asesino no sea un ejemplo claro, porque Crowley sí que habla claramente de que nada justifica el atentar contra los derechos de los demás, pero sí quizás un vagabundo. ¿Vale? Sí. No hay diferencia entre un rey y un vagabundo en cuanto a la ley de Célema si ambos están haciendo aquello que es su verdadera voluntad. Su verdadera voluntad, sí. Y bueno, es muy aristotélico también, ¿eh? Aristóteles, pues bueno, dice que la virtud en el fondo es que cada uno, por un lado, llegue a su verdadera voluntad y por otro lado esté en el sitio correcto, en el sentido de que un cuchillo se puede usar para asesinar a alguien o para cortar un bistec. Con lo cual, de lo que se trata es de que sí, si eres un cuchillo, te conviertes en cuchillo, pero bueno, luego lo utilices para cortar el bistec o en el caso de que sea para matar a alguien, que sea en el contexto correcto, que es la guerra. Sí, bueno, sí, claro, efectivamente. El Crowley sí que habla muy bien de la guerra. O sea, sí que era un poco belicista, pero en el sentido romántico de ello, ¿no? La Edad Media, las luchas de uno a uno, todo eso sí que lo ve bien porque son luchas de iguales. Todo lo que sea que todos se traten como iguales le parecía ético. Muy bien. Y ahora vamos a llegar a nuestra querida Babalón a través de su negación. Porque Crowley dice también que las mujeres castas sean despreciadas. Claro, estamos en plena época victoriana, ¿no? Donde, bueno, la virtud o la moral es más bien una especie de hipocresía para quedar bien delante de la alta sociedad, ¿no? Claro, al final, ¿qué es lo que está haciendo cuando condena eso? Pues, está condenando, por supuesto, a la Virgen María, porque el Crowley está reaccionando. Bueno, no Crowley, aquí estamos hablando de Aigües. Aigües, sí. Como mensajero está reaccionando contra el cristianismo. En todo el libro está reaccionando contra el león de Osiris en general, del cual el cristianismo pues, es el exponente más conocido para nosotros. Entonces, por eso atenta contra María, porque luego, de hecho, la condena a ser desgarrada entre ruedas en un versículo posterior. Sí, esa concepción de la mujer casta va en contra de la mujer celémica, ¿no? La mujer celémica es libre sexualmente, igual que el hombre, es exactamente igual que el hombre. Lo que desprecia la ley es que el hombre tenga que ser de una manera y la mujer tenga que ser de otra manera y vivir de una manera antinatural, como es la castidad. Y esa mujer, el nombre, la mujer libre del león de Horus es Babylon, ¿verdad? ¿Nos puedes decir quién es Babylon? Babylon en realidad sería un aspecto sublimado de eso, sería más bien una entidad, una divinidad, como queramos llamarlo, ¿no? O una parte de nosotros mismos a la que tenemos que acceder de una manera espiritual. La manifestación física es la mujer escarlata. La mujer escarlata. Igual que la bestia es la manifestación física de caos. Que sería el equivalente a Babylon en el hombre.
Muy bien. La frase que más me gusta del libro de la ley es esta, que se llama "id hacia mí" es una palabra vana, pues yo soy el que va. Claro, estamos condenados a llegar al sitio al que nosotros mismos nos acabamos conduciendo, con lo cual el sitio al que llegamos inevitablemente acabamos siendo nosotros mismos. Bueno, y también aquí hay muchos puntos en ese versículo. Sí. Lo de ir es el quinto poder de la esfinge para Crowley. Crowley recuerda un poco esa etimología que sacó Platón de los dioses como los que corren, creo recordar que eran, los que van o los que corren. ¿sí? Bueno, pues él lo que hace es algo parecido en inglés y saca la etimología de Dios es el que va, el que tiene el poder de ir, de estar en movimiento, de progresar, de experimentar. ¿no? Entonces, esto lo contrario al estancamiento, a la castidad, a todo eso. Entonces, soy yo el que va, yo soy el Dios, es lo que quiere decir. ¿no? Hadith, al final, lo que es algo dentro de nosotros, es lo que nos está diciendo, es algo de nosotros que es divino porque nosotros somos divinos. No hay Dios al que ir porque ya está dentro de nosotros. Claro. Un poco esa idea. Muy bien. Para ir terminando, me gustaría que, si no quieres, no te mojes, pero eso. Yo veo una gran diferencia entre Crowley y la herencia de Crowley. Es como si todo se hubiera hecho demasiado pesado, demasiado siniestro. En el sentido de que, bueno, tenemos a Kenneth Grant. No sé, de repente entramos... Kenneth Grant es otro enfoque completamente distinto. Kenneth Grant tiene su propio sistema. No podemos decir que puede estar influenciado por Crowley, pero no es heredero de Crowley porque él ha construido su propio sistema. Ajá, es como si decimos que Crowley es heredero de la Golden Dawn. Pues, hombre, ha cambiado tanto el enfoque que ya no es Golden Dawn. Es cierto, sí. ¿Consideras que hay algún heredero? Mucha gente se reclama heredero de Crowley. Uno de ellos, por ejemplo, Ron Hubbard. Para quien no lo sepa, amigo de Jack Parsons, te va a parecer una locura, pero el sistema de Ron Hubbard a mí me parece celema, despojado de cualquier tipo de misticismo, ¿sabes? Y psicologizado y simplificado al máximo. Pero bueno, me parece una cierta genialidad de Ron Hubbard. Tengo que decir que no soy cienciólogo, ¿vale? Pero eso, que, oye, me parece que por lo menos en algunos libros consiguió aislar el sistema y reducirlo a algo muy comprensible y muy... Sí, dime, perdón. A mí me parece una banalización extrema de las teorías de Telemann. Lo poco que he leído de él, pero luego me parece... Pero ves la resonancia, es decir, se ha inspirado en Crowley. Sí, hay cierta resonancia, eso es obvio. También es posible que no se sienta mucha simpatía hacia el personaje porque, bueno, yo he leído a Jack Parsons, ¿no? Y Jack Parsons, pues por lo que cuenta, no sé si será verdad o no, igual, claro, no conozco la versión. Me fío más de Jack Parsons que de Ron Hubbard, ¿eh? Al fin y al cabo, Jack Parsons pues era un hombre muy respetable de la NASA y bueno, claro. Y Ron Hubbard era... Claro, bueno, yo no me mojo, pero vamos, desde luego es más cercano porque al final es más cercano a Crowley Jack Parsons. Pues lo que él cuenta es que le robó dinero, ¿no? Y le robó el yate y demás. Por tanto, no me parece un personaje muy de fiar a alguien que hace estas cosas y que no esté tan demonizado como está Crowley. Cuando Crowley no me consta que haya salido huyendo con yates ajenos, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Muy bien. Y bueno, y ya por último, para cerrar ya definitivamente esta entrevista, que caray, ha sido muy... ha tenido... Es decir, la he hecho yo muy choronzónica, ¿no? Hemos tocado muchísimos temas. Mejor, ¿no? Muy bien. Sí, la verdad. Tenía muchas ganas de que se tocaran muchos temas. Siempre he echado de menos en las entrevistas de Crowley que siempre la gente se queda con los detalles de su vida y no sé, a mí me parece un mundo, muchos mundos su filosofía. Pues eso, simplemente pues no quiero aquí ni quitar ni poner, pero bueno, Crowley... Para un hinduista, pues pertenecería a la secta de los Kaulas. Lo verían como un hombre sagrado. Para un budista tibetano lo verían como un maestro de Vajrayana. Lo digo para la gente que habla de Crowley, la magia sexual y las mujeres escarlata. Pues bueno, sería básicamente un ritual Vajrayana. Para un sufí, pues Crowley sería un malamati, un sufí malamati, alguien que se viste, entre comillas, de escándalos, para, bueno, convertirse en un chivo expiatorio y de alguna manera, pues, por un lado, cargar con las culpas de los demás. No, que esto es muy osiriano, lo que estoy diciendo. Es muy osiriano, te iba a decir. Bueno, pues eso, lo dejamos en un malamati. Alguien que, por lo que sea, pues no decide ocultar lo que es. Y bueno, y también para un budista tibetano sería un mahasida, un sabio loco, ¿no? Y para un gnóstico, sé que le gustaban mucho los gnósticos. A Crowley, pues,
sería un antinomialista, ¿no? Porque los gnósticos o algunos gnósticos buscaban darle la vuelta al sistema, básicamente eso. Pues sí, estoy de acuerdo. Crowley puede ser mil cosas, porque como hizo tantas cosas y tiene libros incluso que a veces pueden parecer contradictorios con otros suyos, al final prácticamente toda cosa que podamos decir de él puede ser justificada por uno u otro libro. Muy bien, pues mira, esta vez sí que es ya para acabar. Hemos dicho muchas cosas de lo que son Crowley, pero dado que el no es un elemento fundamental en el sistema de Crowley, me gustaría que me dijeras qué no es Crowley. ¿Qué no es Aleister Crowley? ¿Qué no es Aleister Crowley? Crowley no es satánico, porque Crowley no es cristiano. En el momento en que lo identificamos con algo satánico desde la concepción del cristianismo, no estamos entendiendo a Crowley, porque Crowley creo que es más comprensible desde el punto de vista pagano que desde el punto de vista cristiano. Vale, muy bien. Y bueno, sabes que aquí está muy de moda la Wicca, ¿no? En este eón de, ya no sé en qué eón estamos. Que procede de Telemann. Sí, de Gardner, ¿no? ¿Qué opinarías? Claro. No tenía muy buena estima Crowley a Gardner, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué sabes tú de eso? Hombre, algo tenía que tenerle porque le concedió la potestad de crear campamentos de OTO por el mundo. ¿Sí? No Lo que sabía. pasa es que no lo utilizó porque creó su propio sistema. Pero vamos, fue iniciado en OTO y tenía ese derecho, por tanto tenía que tener un grado relativamente interesante. Dices, bueno, la OTO es, para quien no lo sepa, es la Organización Iniciática, la Orden Esotérica, que por cierto, el libro del que hablas siempre de Richard Kaczynski es una tesis doctoral hecha en Estados Unidos donde, bueno, a diferencia de mi tesis doctoral que ha sido bombardeada por antropósofos por activa y por pasiva, caray, pues ahí por lo menos lo han apoyado un poco, ¿no? A Richard Kaczynski. Desde luego, es la obra definitiva sobre la biografía de Crowley, a mi juicio. Es que es completísima, es rigurosa. Él ha tenido también acceso a mucha documentación que no tenemos acceso al resto, ¿no? Entonces, creo que es muy de fiar. Yo siempre que tengo alguna duda acudo a ella, desde luego. Creo que ahora ha sido traducida por Aurora Dorada y publicada en español. ¿Y cuál es el futuro que crees tú que le espera? Porque claro, él dice que se abrogan todos los rituales, ¿no? Y la Ordo Templi Orientis sigue haciendo rituales. Los rituales osirianos. Ah, los osirianos, vale. Los osirianos. ¿Qué futuro crees tú que le espera a la filosofía de la voluntad verdadera, a Telema? Y ya con esto podemos acabar. Pues yo creo que ha conseguido muchos más partidarios en los últimos tiempos que en los tiempos de Crowley. Creo que ahora mismo hay mucho más celemita y Crowley es más conocido a nivel mundial dentro de los límites, claro, porque al final estas figuras son minoritarias. Pero creo que cada vez está consiguiendo más popularidad y que es un fenómeno que puede crecer. Muy bien. Al parecer, Crowley cuando saludaba a alguien, lo saludaba con una frase. ¿Cuál era? Haz tu voluntad sea el todo de la ley, amor es la ley, amor bajo voluntad. Eso para la despedida. Por eso te quería... Claro, era lo que te iba a decir yo ahora. ¿Cómo es la despedida entonces, por favor? Amor es la ley, amor bajo voluntad. Muy bien, pues oye, ojalá que sea así por mucho tiempo. Jonathan, de verdad. Sí. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo. Gracias a ti. Gracias. Chao.